Ya está aquí en este estudio mi querido Julio Hernández Astillero. Van a salir astillados como todos los martes. Así Mi querido debe Julio, ser. ¿cómo estás? Gracias, gusto en estar aquí. Francisco, saludos, buenos días. Buenos días. A ti y a quienes nos hacen favor de seguirnos. Oye, como lo estábamos platicando ahora fuera del aire, pues como que no estaba encendiendo este asunto hasta que llega ahí el ingeniero Slim a dar su conferencia de medios. Sí, pues entró en escena en me parece que en un contexto muy interesante. En primer lugar, efectivamente, las campañas pues se han desarrollado hasta ahora en este escenario pues de pullas, de ironías, de planteamientos generales, pero aún no se entra a la sustancia de los asuntos importantes del país. Lo que hizo ayer Carlos Slim, me parece, es darle cuerpo a una inquietud y preocupación que tienen inversionistas y empresarios respecto a los planteamientos de López Obrador. Es una preocupación que yo he escuchado en círculos empresariales, Francisco, en diferentes momentos en los cuales ha existido esa preocupación, pero nadie había salido a dar una precisión, porque lo que hace Carlos Slim no solamente es defender el proyecto del nuevo aeropuerto, sino que también ha expresado el temor, dice él, de que esos mismos criterios sean los que vayan a regir los futuros planes de inversión pública si llega Andrés Manuel López Obrador. Es un lance importante, me parece, porque esto puede nuclear a los grupos que hasta ahora han sido reacios a la postura de López Obrador, pero no han encontrado la manera de salir adelante. El Slim no es que sea el líder de los empresarios, ha mantenido tiene un liderazgo moral por la cantidad de dinero, ¿no? Por ser el hombre Sí. que ha acumulado mayor riqueza. Hay mexicanos que lo ven como un hombre no solo exitoso, que eso es evidente, sino además que sus mecanismos de la acumulación de capital les parecen atractivos a un segmento de mexicanos. Entonces, esa es la importancia de lo que él dice. Del otro lado está López Obrador, a mí me parece con una fundada reticencia respecto a la forma como se ha procesado este asunto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No es insensato el pensar que pueda haber indicios de corrupción cuando a lo largo de estos años recientes han sido múltiples los escándalos relacionados justamente con corrupción y con impunidad. Ahora, toca dos puntos importantes. El asunto de Carlos Slim es complejo porque está participando en la propia construcción y fue su yerno, junto con otro arquitecto muy reconocido, quien presenta el proyecto que gana. El proyecto exactamente, y es el esposo de Sumaya Slim, de su hija, ¿no? De una de sus hijas. Eso creo que es la menor de todas. Eso es una. La otra, López Obrador ahora sí toca un punto, independientemente de que pueda haber corrupción o no, que creo que en todos los contratos, en todas las cosas que puede pasar por el gobierno hay, toca un punto bien importante, el asunto de rellenar el lago de Texcoco, porque tiene que ver con la sustentabilidad de las pistas, y eso es un asunto que creo que técnicamente alguien sí ya le fue a decir cómo está el asunto, ¿no? Sí, porque finalmente el Slim dice, bueno, pues se va a hundir como se está hundiendo en general todo el valle, todo lo en lo que está asentada, todo el desarrollo metropolitano. A mí me parece que es un debate necesario y que vale la pena verlo con seriedad, con claridad. Por desgracia, todo esto pues se va contaminando por la cuestión electoral. El propio López Obrador rápidamente dijo que esto era una propuesta o que había sido una inducción de Carlos Salinas o del propio Peña Nieto. Sí, que mandó a Carlos Salinas a hablar, Slim. Sí, lo cual pues resulta muy peculiar. Pero evidentemente a mí me parece que lo más sano de este asunto es que se pueda colocar sobre la mesa ese análisis técnico de viabilidades, de impacto social, de lo que es este gran proyecto, porque desde luego eso impacta mucho a los mexicanos. Los mexicanos en general hay una condición muy reactiva en contra de todo lo que huele a corrupción y todo lo que huele a abuso de poder y a proyectos que no tienen un consenso general, sino que son decididos en ciertas élites de poder. En ese sentido, López Obrador sigue llevando la delantera, sigue estando en la discusión. Creo yo que desde que Juan Pablo Castañón, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, le dio esa gran tribuna al aceptar un pacto con López Obrador
para discutir los aspectos técnicos como si ya hubiese sido el presidente, presidente. Creo que desde ahí viene arrancando ese problema al que hoy la irrupción en escena de Carlos Slim le está dando pues una salida y una posibilidad, primero de que el Consejo Coordinador Empresarial no se quede entrampado en esta propuesta, y segundo, tratar de quitarle a López Obrador la bandera creciente desde mi punto de vista evolutiva de esa de las evidencias de corrupción que pudiera haber en este proyecto del nuevo aeropuerto. Creo que tú pones sobre la mesa algo muy importante. Creo que sí se debe de discutir, ¿no? O sea, discutir incluso, ¿te acuerdas cuando se hicieron los primeros proyectos que se hablaba de Tizayuca en Hidalgo y se hablaba también de Texcoco, ¿no? Y a lo mejor se tiene que discutir incluso un cambio de lugar. Digo, es que el asunto de los aeropuertos también es un asunto técnico, no es un asunto de pistas, es un asunto de puertas, es muy técnico, ¿no? Como para que nada más se discuta a la ligera. Creo que como tú bien dices, se debe de poner sobre la mesa. Claro, y hay otro aspecto que hoy ha sido tocado también, que es la visión que tiene el ingeniero Slim de que habrá un gran desarrollo social y un impacto económico muy importante hoteles, para toda escuelas. La gente, sí. Pero del otro lado, de López Obrador y de su gente cercana, sus especialistas, hay la visión de que lo que hay también ahí es un gran negocio de especulación inmobiliaria, de adquisición de los terrenos por parte de políticos renombrados del Estado de México y del nivel federal. ¿Cómo? ¿Eso no pasa aquí en México? Bueno, dicen, esa es una de las versiones ¿Cómo crees? desmañanadas que se tienen por ahí. Entonces, pues esos son los puntos en los cuales los números, las propuestas parecen sugerir una cosa y la realidad terrible de México pues nos muestra también muchos de estos aspectos y facetas negativas. ¿Qué pasará con el aeropuerto? ¿Qué es lo que puedes tú vaticinar, Julio? A mí me parece que en términos de realidad política, de contratos firmados, de inversiones realizadas y de proyectos caminando, creo que va a ser muy difícil que se eche para atrás un proyecto de este tipo. La voz de Carlos Slim es una voz pesada a nivel internacional, no solo en el ámbito interno, de tal manera que creo que se va a tener que llegar a un acuerdo técnico, político, que concilie las posturas y permita desahogar los problemas acumulados en torno a este expediente. Julio Hernández, como siempre, un gusto. Igual, gracias. Te lo agradezco mucho. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.